Y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Ecología Microbiana, ¿sí? En la sesión de hoy me voy a centrar en analizar, quiero enfatizar esto, desde un perfil funcional, aquellos elementos más representativos que ejercen los hongos en el marco de los sistemas vivos, ¿de acuerdo? La micología es una ciencia muy amplia y aunque son un grupo de organismos que cumplen un papel fundamental en la ecología microbiana, es necesario en este curso aparcar la parte de morfología sistemática y diversidad fúngica, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en esta vertiente funcional, porque debemos concretar diversos contenidos del curso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué debemos decir como elemento fundamental de la función y presencia de estos organismos en los ecosistemas, que representan entre el 70 y el 80% de la biomasa microbiana total del suelo? Bueno, debemos decir que esto es un promedio, ¿sí? Porque, lógicamente, la abundancia relativa de estos organismos en el suelo va en función de determinados valores en parámetros esenciales en el ecosistema, particularmente el pH, la temperatura y la humedad, ¿de acuerdo? Lógicamente, en función de si el rango de estos valores está en zonas óptimas o no óptimas, la abundancia de estos organismos en el suelo fluctúa, ¿de acuerdo? Sobre todo esto se ve claramente en climas estacionales, donde bien por sequedad o bien por variaciones de temperatura bruscas, muy altas o muy bajas, la abundancia relativa de estos organismos con respecto a otros en el suelo fluctúa de forma muy importante, ¿sí? Pero bueno, en términos generales, podemos decir que ocupan la mayor porción de biomasa microbiana, insisto, microbiana, en el suelo. Bien, en la fotografía podemos ver una imagen de cómo es la disposición de estos organismos cuando en este caso lo vemos en placas, ¿sí? Lo que vemos en esta fotografía es estos típicos filamentos que se entrecruzan entre sí en los hongos y que se denominan hifas, ¿de acuerdo? Bien. Un elemento importante que debemos destacar aquí es que la forma filamentosa de los hongos tiene un propósito, ¿sí?, optimizado desde el punto de vista evolutivo. La forma hifal debe entenderse que está de forma predominante en el subsuelo, ¿sí? Y por las características morfológicas y fisicoquímicas del suelo, una de las maneras en cómo los organismos se pueden extender es a través de la generación de filamentos microscópicos, ¿de acuerdo? Este tipo de filamentos posibilita la distribución en el espacio, pero además esta manera de extenderse incrementa uno de los parámetros fundamentales que permite entender por qué la biomasa microbiana del suelo es primordialmente fúngica. Y es que la forma filamentosa incrementa exponencialmente la relación área-volumen. ¿Por qué es importante? Porque ello posibilita a los hongos captar mayor cantidad de agua y estar en contacto con mayor cantidad de fuentes orgánicas, ¿de acuerdo? Hay que entender que los hongos son organismos con actividad heterotrófica, y voy a explicar este término, ¿sí? Nos referiremos a un metabolismo heterotrófico para señalar aquellos organismos que utilizan materia orgánica previamente configurada en el ecosistema para oxidarla y obtener ellos energía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el elemento más relevante desde el punto de vista funcional y con carácter general de los hongos en los ecosistemas? Actúan como organismos recicladores de materia orgánica, ¿de acuerdo? Estos organismos contribuyen a que la materia orgánica que fue inicialmente captada, ¿sí?, por
fundamentalmente el metabolismo fotoautotrófico de las plantas vasculares y que finalmente se deposita en el suelo porque precipita, se cae el tejido foliar o otro tipo de tejidos de plantas vasculares, eso se recicla, pasa a formar parte de la biomasa fúngica y posteriormente esta biomasa pasa a otros estratos del ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces es un elemento fundamental. La actividad heterotrófica fúngica es el factor que más contribuye al reciclaje de nutrientes en los ecosistemas, ¿de acuerdo? Esto es importante. Bueno, ¿qué podemos decir aparte de que tiene esta forma IFAL, sí, característica en filamentos y esta distribución, digamos, fractal, ¿de acuerdo? Tiende a la fractalidad, por consiguiente incrementar o maximizar la relación área-volumen. ¿Dónde encontramos estos organismos? Pues fundamentalmente en suelos ricos en materia orgánica y pHs ligeramente ácidos, ¿sí? Ácidos pues es entre 4,8 y 6 y pico, ¿de acuerdo? Ahí es donde encontramos los hongos, ¿de acuerdo? Bueno, ya les he comentado. Y bueno, un elemento muy interesante es que en el mundo microbiano no percibimos las relaciones macroscópicas, ¿sí?, que vemos en los ecosistemas, ¿sí?, no con nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Podemos ver que hay fenómenos de depredación, podemos ver que hay fenómenos de alimentación de unos pájaros sobre unas plantas, podemos ver que hay fenómenos de competencia de unos organismos por otros por un recurso, ¿sí? En el mundo microbiano, aunque todas estas relaciones se dan, hay que analizarlos desde una vertiente más molecular, ¿sí? En todo caso, una vez que se hace este análisis pormenorizado, se puede extraer el mismo tipo de conclusión. Hay relaciones simbióticas, que las veremos, hay relaciones parasitarias, hay relaciones de coadyuvancia o de cooperación con otros hongos y nemátodos, ¿de acuerdo? Pero esto, si puedo, lo veré un poquito más adelante, cuando toquemos el tema del control biológico y cuando consideremos los factores de la presencia de microorganismos en la rizosfera a efectos de entender la fertilidad de los suelos, que es lógicamente de especial relevancia en agricultura. Bien. En esta diapositiva simplemente les muestro una pincelada, una pizca en el océano de la diversidad fúngica, ¿sí? Aquí vemos un clásico Basidiomycete, es la manita muscaria, ¿sí? Una vez que los hongos identifican que las condiciones ambientales son propicias para fructificar, generan lo que vemos como, o se denominan cuerpos fructíferos o setas, ¿sí? En este caso vemos un típico Basidiomycete. El Basidiomycete es un término que proviene del prefijo basidio, que no es ni más ni menos que un nombre para referirse a aquella estructura que contienen este tipo de hongos donde se generan las esporas de origen sexual, ¿sí? Bien. Particularmente están dentro de un grupo que se denominan Holobasidiomicetes, ¿sí? En esta otra imagen vemos a Trametes versicolor, ¿sí? Vemos una imagen de Trametes versicolor, que también es un Basidiomycete, pero no es exactamente del mismo grupo, ¿sí? Es un hongo del grupo de los afiloforales, a veces se les denominaban, o anteriormente se les denominaba hongos imputrescibles, ¿sí? Se caracterizan por aprovechar recursos vegetales con carácter recalcitrante, ¿sí? Con alto contenido de lignina, entonces son fuentes de carbono que los organismos por lo general no pueden aprovechar, entonces estos hongos son de crecimiento lento, pero esto lo compensa por un suministro continuo de recursos, ¿de acuerdo? Bien. Y finalmente tenemos ahí otro tipo de especie, en ese caso es el Eleocarpus fragilis, ¿sí? Es un hongo muy pequeñito, esas bolitas que ahí ven, pues tienen aproximadamente unos 2 milímetros, ¿sí?, de altura, y bueno, es un hongo que crece en forma como de película sobre la materia orgánica, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Es otra de las clases de microorganismos que tienen relevancia y que quería abordar con ustedes es el tema de las algas, ¿sí? Las algas, lógicamente, les insisto, el grupo de organismos que más relevancia tiene a efectos de incorporación de biomasa a los ecosistemas son
las plantas vasculares, pero en ecología microbiana no se analizan las plantas vasculares como tal. Sí tenemos otro tipo de organismos fotosintetizadores, que son las algas, ¿sí? Entonces, es lo que les comento, que predominan en suelos con luminosidad y humedad elevada. Lógicamente, las algas muchas veces son microscópicas y deben tener estar expuestas a la radiación solar, ¿sí? Si recuerdan del tema de fisiología vegetal, estos organismos que a los que me estoy refiriendo, que son las algas verdes, son organismos fotosintéticos pero oxigénicos, ¿de acuerdo? Y en todo caso es la luz, tanto para los oxigénicos como los anoxigénicos, el elemento que posibilita la captación de energía luminosa, ¿sí? La captación de energía luminosa, el que estimula la corriente de electrones. Entonces tenemos que predominan suelos con luminosidad y humedad relativa elevada, que está en agua. ¿Qué podemos decir? Que efectivamente son los principales microorganismos fotosintetizadores y por consiguiente son los que desde el punto de vista de la microbiología ambiental más contribuyen a la incorporación de materia orgánica. Estamos hablando de la microbiología, ¿sí? No insisto más en este sentido. El tema macro son las plantas vasculares. Bueno, ¿qué podemos decir también? Que el metabolismo de determinadas algas puede ser dual, ¿sí? Efectivamente hay algas que tienen también una parte heterotrófica, ¿sí? Si pensamos en que hay algas que tienen este metabolismo dual de ser autotróficas, es decir, poder generar materia orgánica a partir de fuentes inorgánicas como el CO2 atmosférico y la radiación solar, y que también puede ser heterotróficas, estamos hablando de un microorganismo que puede transitar en nichos ecológicos de diversa naturaleza, ¿de acuerdo? Puede estar en unas condiciones donde puede funcionar el metabolismo autotrófico y posteriormente trasladarse y encontrarse bajo un contexto ecosistémico donde no hay una fuente de energía inorgánica y solo haber fuente orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, bajo estas condiciones de tránsito, de condiciones ambientales, el alga cambia las rutas metabólicas, ¿sí? Y esto es un elemento muy característico para entender los fenómenos adaptativos de estos microorganismos en los ecosistemas, ¿sí? Bueno. Fíjense, siguiente concepto que quiero abordar con ustedes es el tema del suelo, ¿de acuerdo? Vamos a definir lo que es el suelo y posteriormente vamos a correlacionar este concepto con algunos elementos relacionados con cómo podemos entender la diversidad microbiana en los suelos, ¿sí? Fíjense, ¿cómo podemos denominar el suelo? Dice que es la parte superficial de la corteza terrestre que es biológicamente activa, es decir, hay presencia de microorganismos que tienden a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas por la influencia de la intemperie y los seres vivos, lo que denominamos meteorización. Bien, fíjense la imagen, lo que podemos ver es una serie de capas, ¿de acuerdo?, que cuando se analizan desde el punto de vista del análisis de los suelos, lo que se obtiene es lo que se denomina un perfil estratigráfico. Bien, la ciencia que estudia la estructura, dinámica, cambios y composición de los suelos se denomina edafología, ¿sí? Es conveniente que los contenidos de ecología microbiana los complementen con algún texto de edafología. No quizá a efectos de este curso, pero es muy probable que en su futuro profesional pues quizá tengan que considerar hacer análisis de un hábitat en concreto, y eso les va a llevar a estudiar el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, para aproximarse al análisis del suelo necesariamente van a tener que leer tratados de edafología. Bien. Simplemente lo que les muestro en la imagen es todos los estratos que podemos encontrar en los suelos con carácter general, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? La roca madre, ¿de acuerdo? La roca madre es aquel mineral a partir del cual se va a configurar un suelo en concreto, ¿sí? ¿Por qué es importante la roca madre? Por su composición química. La composición química condiciona las características físico-químicas del suelo que emergerá a partir de esa roca madre, ¿sí? Si hay
abundancia de un mineral en particular, eso derivará en que hay unas plantas que se pueden adaptar mejor y otras que les cause toxicidad. Simplemente un ejemplo para que entiendan a qué me refiero. ¿Qué podemos también ver después de la roca madre? Que se empieza a meteorizar, a fragmentar, por la acción fundamentalmente de los agentes geológicos externos, fundamentalmente agua, viento, ¿sí?, y diferencias de temperatura. Entonces empieza a meteorizarse, empieza a fragmentarse. Entonces encontramos la grava, que son pues aquellas partículas de suelo, digamos, de tamaño más grande, ¿sí? Luego tendremos la arena gruesa, la arena fina, y tanto limo, arcilla y humus son otras partes del suelo que no provienen directamente de la roca madre, sino que se constituyen con la confluencia de otros elementos que arriban a esa zona, ¿sí? Materia orgánica, otro tipo de material que puede llegar porque lo arrastra el agua o el viento, o haya determinada actividad biológica que propicia que se acumule materia orgánica, ¿sí? Bueno, les insisto que para el análisis de los suelos se deben enfocar al análisis estratigráfico, que básicamente consiste en analizar lo que se denominan los horizontes del suelo, ¿sí? Los horizontes del suelo, cada uno tiene sus particularidades desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar en este sentido y vamos a enfocarnos ahora a las características generales de la distribución de los microorganismos en el suelo, es decir, qué elementos debemos considerar a efectos de poder explicar la abundancia de los microorganismos en el suelo, su distribución. ¿Y qué elementos tenemos? Pues principalmente tenemos que entender que se encuentran en la interfase acuosa. Bien, ¿a qué denominamos interfase? Fíjense, si ustedes hidratan un suelo, pueden percatarse que cuando el agua no es retenida en superficie, porque por ejemplo no es un suelo arcilloso que se genera un charco en superficie, entonces precipita. Hay un volumen que se llama agua gravitacional que permea hasta profundidades mayores en el suelo, ¿sí? Pero el suelo sigue estando húmedo, ¿de acuerdo? Si miramos microscópicamente, aquellas partículas de suelo están rodeadas por una película de agua, ¿sí? Esta película de agua puede tener distintas características en función de la capilaridad, en función de la higroscopicidad, que son características físico-químicas de los materiales del suelo que tienden a retener un mayor o menor volumen de agua, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto es donde están los microorganismos. ¿Por qué? Porque la interfase tiene una dualidad, que es que tienen agua disponible, pero al mismo tiempo el oxígeno también está disponible en esa interfase. ¿Por qué sucede esto? Porque el oxígeno se disuelve mal en el agua, ¿de acuerdo? Se disuelve mal en el agua. Entonces, una de las maneras que evolutivamente resolvió la evolución para poder producir microorganismos bajo estas condiciones es que tengan al mismo tiempo disponibilidad de agua y disponibilidad de oxígeno. Y el lugar apropiado para ello es en la interfase líquido-gas, ¿de acuerdo? Que rodea a las partículas del suelo, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a encontrar fundamentalmente los microorganismos, aunque es lógicamente hablar desde una perspectiva muy generalista. Si vamos al detalle del suelo, pues vamos a ver que igual es más abundante un tipo de especie de bacteria asociada a una roca o asociada a un tipo de tierra, o porque hay una especie de mineral, ¿sí? Nada más estamos hablando siempre con carácter general, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En fin, esto es interesante. Dice, generalmente se adhieren a superficies. Esto es muy interesante, ¿sí? Las bacterias, aunque en los tratados ustedes las visualizan como organismos unicelulares y de vida libre, que tienen sus flagelos y por consiguiente tienen capacidad motriz, tienden a adherirse a las superficies. Bien, la pregunta es, ¿por qué se adhieren los microorganismos a la superficie? Para poder responder a esta pregunta debemos entender que desde el punto de vista microbiano, la diversidad en cuanto a la cantidad de gradientes diferentes que podemos encontrar en el suelo es enorme, ¿sí? Fíjense, una bacteria que esté adherida o esté por ahí cerca de una roca, con una lluvia puede moverse
10 o 15 centímetros o 1 metro o 2 metros, ¿sí? A escala humana sería que nosotros viviéramos aquí en México y nos transportáramos a Pekín, ¿de acuerdo? Entonces, si uno se mete en la cama en México y amanece en Pekín, debe ver que las condiciones de nicho ecológico en Pekín son muy diferentes, ¿sí? El lenguaje es diferente, la comida es diferente, los modos de vida son diferentes, las leyes son diferentes, requiere una adaptación, ¿de acuerdo? Los procesos adaptativos en las sociedades humanas son lentos, pero en las bacterias deben ser muy rápidos, ¿de acuerdo? Cuando las bacterias tienen que adaptarse rápidamente, ello involucra un gasto energético ingente, ¿sí? Deben de reprimir unos genes y activar otros para adecuarse rápidamente. ¿Qué es lo que sucede? Que para evitar que tengan que dedicar una gran cantidad de energía a la adecuación, las bacterias se adhieren y con ello lo que hacen es evitar la deslocalización, es decir, el mantenimiento de las condiciones ecológicas en un rango razonablemente estable, ¿sí? Esta es la razón por la que se adhieren a las superficies. Y de hecho luego veremos que la mayor cantidad de bacterias están en forma de biofilm, que eso les permite la adhesión a las superficies del suelo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Actúan en comunidades. Bien, este es otro punto que me parece de especial relevancia, porque desde el punto de vista del neodarwinismo de principios del siglo XX, se publicitó de manera pues muy intensa, ¿no?, que hay una lucha por la supervivencia y que sobrevive el más fuerte. Y efectivamente hay una lucha por la supervivencia, hay un fenómeno de competencia entre las especies para conseguir los recursos. Ahora bien, no es menos cierto, yo digo que es incluso más cierto, que los organismos fundamentalmente cooperan para poder sobrevivir y que la competencia se da entre agrupaciones que cooperan entre sí, ¿de acuerdo? Nosotros somos un claro ejemplo. Los mamíferos superiores somos un organismo que presenta una pluricelularidad que es consistente con nuestras células humanas, pero estamos asociados a microbiomas bacterianos que nos permiten captar alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, es una asociación de microorganismos con otro organismo, ¿de acuerdo? Esto es de especial relevancia. Bueno, si solo analizamos las bacterias por separado, vemos que en el mundo microbiano, a pesar de que hay, lógicamente, competencia por los recursos, hay un fenómeno de interacción metabólica y genética, no solo entre células de una especie de bacterias, individuos diferentes, sino entre distintas especies de bacterias, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que hay una interrelación de especies en bacterias que actúan coordinadamente para posibilitar una adaptación más efectiva, ¿sí? Es un fenómeno de cooperación. Yo creo que sería interesante que quizás revisaran, se lo pondré en la descripción del vídeo, el libro que se denomina Supercooperadores de... no recuerdo el nombre del autor, se lo pondré en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos a dejar las explicaciones de estos tres elementos y en el siguiente vídeo continuaremos con las explicaciones para poder entender la distribución de los microorganismos en el suelo.